Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este nuevo webinar de los que organizamos desde tecnowebinars.com. En este caso con nuestro partner Pedro Robledo, especialista en BPM. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Daniel. Encantado de Bueno, estar por aquí. ya sabéis que hoy vamos a hablar de RPA versus BPM, diferencias, complementariedades y cuento. Vamos a ver un poquito cuáles son las diferencias entre los dos tipos de software. Y nada, tendremos unos 45 minutos de presentación por parte de Pedro y posteriormente pasaremos a un turno de preguntas. Pedro, te escuchamos y te vemos perfectamente. Todo tuyo. Nos vemos después de tu presentación. Perfecto, pues muchas gracias, Daniel. Agradecer a TecnoWebinars esta oportunidad. Bien, como muchos ya me conocéis, pues soy consultor experto en BPM, llevo muchos años en Business Process Management y actualmente desde abril pues presido el capítulo en España de la BPMP, que es la Asociación de Profesionales de BPM, y también pues coordino desde el 2014 pues el máster universitario en BPM para transformación digital en la Universidad UNIR. Hoy vamos a ver pues qué diferencias hay entre hablar de RPA, Robotic Process Automation, y Business Process Management. También veremos si hay complementariedades o no y también muchos cuentos o mantras que se van creando. Inicialmente, el mantra inicial es que RPA está creciendo muchísimo. El crecimiento de la venta del software de RPA pues tiene un crecimiento del 57% y muchos fabricantes pues comentan que se va a comer BPM. Entonces, mi pregunta que quiero lanzar directamente en esta presentación, disculpadme que no avanza. A ver, aquí está. Sí, aquí ya la veis todos, me figuro. Fenomenal. Bien, pues Robotic Process Automation va a reemplazar a Business Process Management. Es una pregunta que está en el aire. Muchos clientes, cuando voy a hacer una consultoría, me lo preguntan. Muchos paran proyectos BPM porque descubren que RPA pues, puede solucionarles muchas automatizaciones. Muchas consultoras hablan de RPA por el rápido crecimiento, la rápida implantación y parece que es la panacea. Voy a hacer solamente 8 observaciones. Vamos a estudiar 8 puntos concretos y vamos a ver exactamente cómo colocar RPA y colocar BPM. Bien, la primera observación la tenemos que hacer pensando en las definiciones. Cuando hablamos de Robotic Process Automation, estamos viendo un proceso, vemos tareas y vemos que hay tareas que se pueden automatizar. Esas tareas tienen que ser tareas repetitivas y, por lo tanto, aplicando tecnología RPA, podremos automatizarlo con un robot de software. Perdón. Ahí tenéis la definición de IRPA AI. Entonces, directamente nos enfoca el RPA como la configuración de software específico, como comportamiento de robot, donde no va a haber participación humana, para interpretar las aplicaciones existentes. El trabajo que hace una persona humana la puede realizar ese robot de forma automática para hacer transacciones, manipular datos, activar respuestas y comunicarse con otros sistemas digitales. Cuando hablamos de BPM, estamos hablando de Business Process Management y hablando de Business Process Management estamos hablando de gestión por procesos. La gestión por procesos es una disciplina de gestión empresarial, no es solamente tecnología. Está basada en 7 pilares que vemos exactamente en la imagen. Hablaremos de procesos, hablaremos de personas, hablamos de metodologías, hablamos de gobierno BPM, de un cambio cultural importante y también de alinear los procesos a la estrategia. Y el último pilar que me dejo, que es el naranja que veis en la imagen, es la tecnología. Si quisiéramos comparar directamente RPA con BPM, tendríamos que hablar de RPA y BPMS, o sea, sistemas de BPM o las suites de BPM. Centrándonos en proyectos de robotización o de automatización de procesos, podemos hablar de RPA y podemos hablar también de proyectos de BPM. Pero vamos a ver efectivamente pues, cuáles son más diferencias respecto a lo que ya estamos comentando.
Inicialmente estamos hablando de que Robotic Process Automation es tecnología y cuando hablamos de BPM es una disciplina de gestión empresarial, pensando siempre en la mejora continua del proceso de negocio, y RPA está focalizado directamente a automatizar ciertas tareas. Que efectivamente, si automatizo varias tareas secuenciales, pues puedo estar automatizando cierto proceso de negocio. Por lo tanto, la primera observación, y es el primer mensaje que quiero transmitir, es que RPA es una tecnología y cuando hablamos de Business Process Management es una disciplina de gestión. Por lo tanto, es una diferencia fundamental. La segunda observación es pensar en la transformación digital. Hoy en día, ninguna empresa puede no pensar en la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, podemos oír temas de digitalización, temas de digitización. Hay muchísimos términos que no significan exactamente lo mismo. Vamos a centrarnos en mirar la transformación digital como la necesidad que puede tener, por ejemplo, una fábrica de calzados. La imagen ya demuestra que es una fábrica tradicional. Todos podéis estar pensando en una fábrica donde se están fabricando diferentes tipos de calzados y cómo deberían estar operando. ¿Qué cambios necesitaría realizar esta empresa para ir a la transformación digital? Podríamos pensar, en un primer lugar, pues bueno, vamos a ver si transformación digital me facilita la automatización de la fábrica mediante robots industriales. De esa forma puedo reemplazar lo que se suele denominar trabajadores de cuello azul, los trabajadores de mono. También podríamos pensar, bueno, pues en el área de la oficina podemos intentar, mediante robots de software, reemplazar los trabajadores de cuello blanco, aquellos trabajadores de oficina que están haciendo tareas, sobre todo administrativas. La realidad es que la transformación digital no es automatización y la transformación digital no implica pues meter robotización bien con máquinas o bien con software. Ahí no estamos haciendo cambios disruptivos que hay que realizar para efectivamente llevar a la organización a otro lugar, llevarlo de un negocio tradicional a un negocio pensando en el mundo digital. Sin embargo, si pensamos, por ejemplo, la introducción de tecnología de Internet de las Cosas, IoT, en el calzado podríamos pensar, ejemplo real, por ejemplo, Under Armour, pues tiene introducido en el calzado deportivo, tiene sensores. Si pensamos que esa fábrica de calzado tradicional incluye sensores en sus calzados, podríamos pensar en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, hay un vídeo muy interesante en YouTube que si buscáis por Under Armour da una solución específica a las personas ciegas para que directamente con el calzado tengan señales de GPS y tengan una conducción para que puedan transitar por cualquier camino. Esto es muy interesante, lógicamente para ese público objetivo, pero más interesante es pensar en toda la información que captura Internet de las Cosas. Con Internet de las Cosas cogeremos muchísima información y con esa información podremos monetizar esos datos. Monetizando esos datos tendremos que la fábrica de calzado tiene un negocio adicional. Y si tiene negocios adicionales, estamos haciendo una transformación. Y será transformación digital porque aprovechamos tecnologías disruptivas que nos facilitan pues, posicionarnos en el mundo digital ofreciendo principalmente pues, un negocio de datos. Cuando hablamos de transformación digital, requerimos tres cambios principales. Cambio de oferta de productos y servicios. El fabricante de calzado va a comercializar ahora un producto diferente, también es calzado, pero está ofreciendo un calzado que guía a los ciegos, un calzado que para los deportistas pues recoge su información y le dice exactamente su rendimiento, le dice exactamente cómo está de forma física, dependiendo de lo que haya realizado con ese calzado durante una semana. Cambia la cadena de valor, porque ya no solamente se dedica a fabricar calzado, ese producto, da cierto servicio, puede dar servicio de monetización de datos para empresas de seguros, puede dar servicio a sus clientes para decirles exactamente cómo es su estado de salud y por lo tanto cambia el modelo de negocio. Al cambiar exactamente estos tres puntos principales de una organización, la arquitectura empresarial de la empresa cambia y al cambiar la estructura empresarial cambian los procesos de negocio. Esa cadena de valor
hará que tengamos que repensar los procesos de negocio, crear algunos procesos nuevos, modernizar o simplificar otros procesos y, por lo tanto, es fundamental tener una disciplina que nos facilite esa modernización, esa racionalización, esa simplificación y creación de nuevos procesos de negocio. Por lo tanto, BPM sí que juega un papel clave para la transformación digital porque está incidiendo directamente para que sea posible ese cambio disruptivo en esa organización, modernizando los procesos de negocio, dando agilidad para que si existe un cambio en la organización que sea más exponencial, que tengan crecimientos exponenciales, seamos capaces de gestionar esos procesos de negocio. Cuando pensamos en RPA, estamos pensando en robotizar tareas y eso no es transformación digital. Por lo tanto, aquí tenemos otra segunda observación fundamental para posicionar correctamente pues, el mundo del RPA y el mundo de BPM. Vamos a pensar ahora en el ciclo de vida de un proceso. Cuando hablamos del ciclo de vida de un proceso, tenemos que pensar, y se suele pensar, que cogemos un proceso de negocio, lo que vamos a intentar es mejorar ese proceso de negocio, intentaremos automatizarlo lo máximo posible, estaremos monitorizando su rendimiento e intentaremos hacer un ciclo de mejora continua. Los que ya estáis en el mundo del BPM, pues sabéis que podemos traducir Business Process Management como gestión de proceso o gestión por proceso. La diferencia la veis en la imagen. Cuando hablamos de gestión de proceso, estamos hablando de analizar el proceso de negocio, automatizarlo si fuese necesario, monitorizarlo, optimizarlo y siempre hacer mejora continua del proceso de negocio. Si lo hacemos así, estaremos invirtiendo incorrectamente nuestro dinero, porque no sabremos exactamente si la mejora de ese proceso de negocio está afectando a los resultados de la empresa. Sin embargo, si pensamos en la gestión por procesos, introducimos una etapa nueva que es la planificación estratégica. Con la planificación estratégica, los arquitectos empresariales pueden ver cómo impactaría modificar cierto proceso de negocio a los objetivos estratégicos de la empresa. Si yo tengo un objetivo que cumplir, tendremos que ver qué procesos pueden aportar valor a ese objetivo. Por lo tanto, eso es fundamental. Cuando estamos pensando bajo el paraguas de lo que es la disciplina BPM, pues podremos tener en cuenta pues todas estas fases. Y ahora me diréis, bueno, y RPA también puede pensar así. Efectivamente, RPA estará dentro pues, de esa filosofía de BPM o de esa disciplina de gestión, pero también los BPMS. Entonces, la idea es pensar si yo necesito, una vez que he analizado y modelado un proceso de negocio y veo su rendimiento y quiero mejorarle, tendré que preguntarme si necesito automatización. Pero la automatización no es el fin de la gestión por procesos. La gestión por procesos lo que busca es la mejora continua de los procesos de negocio que se están ejecutando en una organización. Si la mejora continua recomienda que debemos automatizar, pues vamos a automatizar. Y para ello nos tendremos que plantear si bien RPA o bien BPMS, los Business Process Management Suite o los sistemas de BPM, como queráis comentarlo. Bien, pues la observación que tenemos que hacer es que la automatización no es siempre necesaria, por lo tanto, si vamos hacia una mejora continua de los procesos de negocio bajo el ciclo de vida de ese proceso de negocio, utilizando la disciplina de BPM, pues tendremos capacidad para que en la organización podamos hacer mejora continua de nuestros procesos de negocio. Ahora veremos si efectivamente es necesaria la tecnología o no. Como veis en la imagen, hemos quitado de la imagen anterior lo que sería la automatización y perfectamente con la ejecución actual de una empresa pues podemos aplicar BPM, porque estamos aplicando una disciplina de gestión que se puede apoyar en mucha tecnología o no. En este caso vemos que se puede apoyar de tecnología de arquitectura empresarial, de arquitectura de Business Process Analysis para analizar los procesos de negocio y tecnología de Business Activity Monitoring para monitorizar pues aquellas actividades, monitorizar los procesos tal cual están para ver exactamente qué debemos optimizar. Bien, pues vamos a pensar en ese proceso de negocio y vamos a centrarnos en buscar pues la automatización que decíamos que no era importante, si es importante o no es importante, cuándo la aplicamos, por qué aplicarla
En definitiva, ¿qué es un proceso negocio? Pues un proceso negocio es una secuencia de actividades ordenadas en el tiempo que van transformando pues ciertas entradas y salidas, y veis, por ejemplo, pues un modelado muy simple, lógicamente el que está en la imagen, en BPMN, donde vemos las distintas responsabilidades. Desde RPA o aplicando BPM, en cualquiera de estos dos proyectos o estas dos iniciativas tendré que modelar el proceso. El proceso lo tenemos que conocer y bien, pues poderlo pintar con un estándar ISO como puede ser BPMN. Bien, pero hay procesos que son predecibles y procesos que son impredecibles. Poniendo exactamente pues una comparativa, por ejemplo, con el mundo del automóvil, si estamos en la pista de Monte Carlo, los automóviles, o mejor dicho, los competidores, esos Fórmulas 1, irán directamente por el circuito. No se salen del circuito. Es algo predecible. Saben lo que va a ocurrir. Sin embargo, en el París-Dakar, pues cualquier competidor pues tendrá que enfrentarse a ciertos obstáculos que desconoce. En el mundo de los procesos tenemos la misma situación. El mundo tradicional del workflow y del BPM se centraba inicialmente en lo que eran procesos estructurados, procesos que sabemos ya definir y de forma predefinida, pues lo modelamos en BPMN, pero hay otros procesos que lo tratamos como gestión de casos. No sabemos hasta la ejecución cómo tenemos que tratar ese proceso negocio. En el mundo predecible, pues es factible trabajar con BPMS y con RPA, pero en el mundo no predecible tenemos que estar trabajando con gestión de casos. Los típicos sistemas de Adaptive Case Management, esos sistemas están incluidos en las nuevas plataformas de BPM que se llaman Intelligent BPMS. Por lo tanto, dependiendo exactamente qué tipo de proceso pues me puede interesar automatizar, pues ya estoy pensando también en tecnología. ¿Qué tecnología debería aplicar? Pues bien, BPMS o RPA si los procesos son predecibles, y si son impredecibles no tendré más remedio que ir a Intelligent BPMS. Por lo tanto, RPA facilita en procesos automatizar tareas repetitivas y predecibles, porque replica la actividad del escritorio del ordenador, permite consolidación de datos, cualquier acción que está haciendo un humano de forma repetitiva, pues eso es como los típicos antiguos macros de Excel, pues aquí lo único que, digamos, a otro nivel, y nos va a permitir pues mover esa información, consolidar informes, permitir automatizar tareas muy repetitivas, que hay que hacerlo muchísimas veces, que no aporta ningún valor el ser humano y por lo tanto RPA será pues un jugador importante para ese tipo de tareas. Si son muchas tareas secuenciales, pues lógicamente podríamos tener la automatización completa de un subproceso o un proceso con un alcance específico. Si pensamos en temas de gestión de casos, pues lógicamente con RPA no lo podremos solucionar, porque el robot de software tiene que saber exactamente lo que tiene que hacer. Y aunque pensemos en aprendizaje automático, en la aplicación de inteligencia artificial, bien, pues si nos puede ayudar el Machine Learning a conseguir saber exactamente cómo operan esos humanos y después que el robot de software haga exactamente lo mismo, pues estaremos también automatizando, pero estaremos siempre en algo predecible. El robot tendrá que ejecutar la actividad y siempre la va a ejecutar de la misma forma como hayamos programado ese robot de software. Sin embargo, en una gestión de casos, el humano es el que decide cuál es el siguiente paso a tomar. Bien, participación humana, si estamos hablando de robot de softwares y estamos hablando de BPM que gestiona pues diferentes procesos de negocios predecibles e impredecibles, y comentábamos que en los impredecibles participan los humanos para tomar decisiones y en el caso de robot de software hacen tareas repetitivas, podríamos eliminar esa participación humana en un proceso transversal, tanto en RPA como en BPM. Mirad lo que dice Forrester. El analista Forrester comenta, se prevé que la automatización eliminará y reestructurará a los trabajadores y desplazará aproximadamente el 47% de los empleos de los Estados Unidos en 2029. Bien, es una cifra importante, pero ¿qué pasa con el 53%?
Bien, todavía nos deja camino para que el humano pues sea importante. Bien, en realidad lo que tenemos que pensar es que RPA puede reemplazar empleados, pero BPM, su foco es la mejora continua de los procesos, potenciando el valor del empleado. Por lo tanto, nuestro foco cuando hablamos de proyectos BPM es la mejora continua de un proceso de negocio para que los recursos que estamos utilizando en un proceso den su máximo valor. Aquellas actividades que no dan valor tendrán que ser automatizadas y aquellas actividades donde se esté utilizando un recurso excesivamente caro, pues tendremos que ver por qué utilizamos ese recurso y no lo reemplazamos por un recurso más económico o bien por un robot de software. RPA asume siempre el proceso ASIS, tal cual está el proceso, esa forma de trabajar que tienen las personas, esos trabajadores para esas tareas repetitivas, vamos a crear un bot de software, ese robot de software que reemplace esas horas humanas. Normalmente esas horas humanas, cuando es pues, consolidar ciertos datos para crear un informe, lógicamente el informe tiene valor, pero lo que es la creación de ese informe, si siempre es igual y lo podríamos reemplazar por un bot de software, pues estamos hablando de horas de bajo valor. Aquí tenéis, por ejemplo, un análisis de PricewaterhouseCoopers que habla sobre qué características de los procesos se podrían automatizar a través de RPA. Si nos fijamos, pues es cuando tenemos muchas horas hombre, cuando tenemos un alto volumen de datos que gestionar, de baja complejidad, que se puedan gestionar directamente por un algoritmo, alto nivel de estandarización, porque no podemos contemplar la excepcionalidad. La excepcionalidad está para contemplarla utilizando tomas de decisión por personas. Ambiente estabilizado, no existe pues que vaya a haber cambios, el informe ese siempre se va a hacer así. Si solamente lo hacemos una vez al año, pues habrá que ver si el retorno a la inversión es adecuado el meter un robot de software o que esté participando una persona durante 2 días. La integración de procesos será muy sencilla. La clave siempre es buscar la calidad, por lo tanto me interesará mejor el robot de software porque no me interesa equivocarme, me interesa que siempre se ejecute igual, que no haya errores y por lo tanto el robot, si está preparado para ello, pues va a hacer siempre el trabajo perfectamente. Los procesos están basados en reglas repetitivas, no existen reglas que sea la subjetividad que introduce el humano y hay un manejo de excepciones muy limitado. Y si es muy limitado significa que somos capaces de predecirlos. Efectivamente, podríamos meter árboles de decisión en el RPA, pero sabremos predecir ese árbol de decisión y por lo tanto las decisiones se toman sabiendo exactamente pues las cosas que pueden ocurrir en esa tarea. Sin el departamento de TI o con el departamento de TI podemos automatizar procesos de negocio con los BPMS o con los RPA utilizando personas de negocio. Existe el mantra de que podemos implantar cualquier BPM o implantar un RPA sin una línea de código, sin utilizar ATI y la gente de negocio pues puede hacerlo ellos mismos. Bien, las personas de negocio están orientadas al negocio y el departamento de TI tiene que velar por ofrecer servicios a negocio para que puedan desempeñar su trabajo. Si veis en la imagen, pues podemos tener robots de software totalmente independientes, que sean automáticos, que se conecten con muchísima información de la empresa, utilizando directamente APIs, utilizando un Enterprise Service Bus, integrar o comunicar directamente con tablas de base de datos, o bien podemos tener un robot de software que guíe a un usuario para realizar pues, ciertas tareas que sirve como instructor, o bien directamente la persona realiza tareas. Esas son las actividades que se suelen desarrollar en un proceso. Pero ahora yo me pregunto, ¿la persona de negocio va a ser capaz de crear ese proceso con BPMS, hacer el modelado, integrarlo con las aplicaciones existentes, saber exactamente dónde están los datos, crearse los formularios para introducir la información? ¿Lo hace todo el BPMS porque es mágico? En el caso de RPA, el RPA es capaz
de poner a grabar lo que está haciendo una persona y directamente ya hacer transacciones bancarias con el host o hacer transacciones con un SAP o con un ERP, cualquiera. Lógicamente, podréis pensar que las personas de negocio, pues lógicamente no son tontas y podrán hacer muchas cosas, pero el responsable de negocio, esa persona de negocio, no tiene por qué responsabilizarse del posible impacto en TI. Y tampoco conocer, pues, ciertos aspectos de integración de tecnología que, lógicamente, solamente va a entender, pues, una persona del Departamento de las Tecnologías de Información. Por lo tanto, no podemos estar hablando de que cualquier implantación de software BPMS o implantación de RPA es tan sencillo como ponerse a dibujar el proceso, decir exactamente las cosas que más o menos tiene que hacer y adelante, ya estamos arrancando. Habrá procesos que se pueden hacer así, pero muchos procesos, y sobre todo aquellos procesos que Forrester llama profundos, pues necesitaremos siempre el departamento de TI. Hay un concepto que me ha gustado mucho en el The Guardian de esta semana pasada, que habla del trabajo fantasma y la incorporación de la inteligencia artificial. Y viene exactamente pues a colación con lo que estaba yo comentando. Si veis, por ejemplo, Google Assistant, detrás de la magia de su capacidad de inteligencia artificial para traducir 26 idiomas, se esconden lingüistas. En el caso de Alexa de Amazon, hay un equipo de transcriptores de todo el mundo detrás. En el caso de los contenidos de Facebook, pues también hay personas. Es decir, la inteligencia artificial es otro mantra que nos puede solucionar completamente la vida. Yo estoy de acuerdo que la inteligencia artificial ya estaba y ha venido ahora pues con mayor fuerza y va a hacer una disrupción enorme en todas las tecnologías, en todas las organizaciones y también en BPM y en RPA. Pero tenemos que pensar que nosotros podremos programar esos bots de software o aplicar inteligencia artificial en los BPMS siempre y cuando sepamos lo que tiene que hacer exactamente esa inteligencia artificial. El humano es el que mete la subjetividad y por lo tanto será el que tome decisiones. No hay trabajo fantasma por detrás ni mágico que nos facilite totalmente la tarea. Por lo tanto, el departamento de TI es primordial para que las implantaciones de automatización de procesos sean un éxito. No nos podemos saltar a TI y lo veis en el ciclo de vida de BPM. Cuando hablamos de implementación, todo lo que está exactamente en las fases de diseño BPM y automatización e integración participa TI. Y tiene que participar TI porque es el que va a gestionar la arquitectura del hardware, la arquitectura del software, las aplicaciones que tenemos, los datos que tiene la organización y es su responsabilidad. El negocio tiene también su responsabilidad de cómo organizarse, cómo potenciar los procesos de negocio, cómo hacer cumplimiento de los objetivos estratégicos y cómo hacer esa mejora continua. Pero negocio podrá definir el proceso de negocio a un nivel, al nivel lógico, y después habrá que pasar ese modelado en BPMN a un diseño BPM, donde ya tengamos ahí la definición de formularios, integraciones, automatizaciones, etc. En ese momento yo podré decir si hay ciertas actividades que puedo automatizar con RPA. Pero lo tendrá que hacer TI, porque es su labor. Negocio podrá impulsar la implantación de un RPA, porque efectivamente negocio indica las necesidades y podrá modelar ese proceso de negocio y ver que hay tareas que son de poco valor, que son muy repetitivas y que efectivamente puede recomendar que ahí deberíamos aplicar un RPA. Eso sí, negocio no creo que esté justificado su salario en crear directamente el RPA, pero sin embargo TI sí que tiene esa labor. Bien, y la implantación de esa automatización, bien con BPM, o bien con RPA, es disruptiva, hay un cambio cultural. Tendremos que pensar si la implantación de un robot de software pues produce una disrupción cultural en la organización o, sin embargo, si BPA lo hace o no lo hace. Ya veis, por ejemplo, los 7 pilares, que a mí me gusta pintar siempre en ese Tangram, pues directamente la ficha de cultura totalmente aislada, porque sin esa ficha el Tangram no tiene solución. Pero la cultura es fundamental y hay que tratarla porque efectivamente BPM tiene un cambio
disruptivo en la cultura empresarial y tendremos que realizar cualquier proyecto de BPM pues en paralelo con esa gestión cultural. Si queremos llevar a la empresa hacia una orientación por procesos, pues tendremos que hacer ese cambio totalmente transformacional de la cultura de la empresa. Por lo tanto, la implantación de BPM sí requiere un cambio cultural, pero la implantación de RPA no requiere ese cambio cultural porque es la implantación de cierta tecnología, implantación de tecnología sin hacer algo disruptivo ni siquiera en los sistemas de TI ni tampoco en los procesos. Trabajamos con el proceso ASIS y con ese proceso ASIS mejoramos automatizando ciertas tareas que se van a resolver sin la participación humana, pero vamos a estar haciendo exactamente lo que hacíamos antes. No hay disrupción. Sin embargo, con BPM estamos mejorando los procesos de negocio, estamos creando propietarios de proceso, vemos la organización como una organización holística, transversal, también hay unidades funcionales, pero tenemos propietarios de procesos de principio a fin y tenemos un cambio fundamental, principalmente porque cualquier persona que participa en un proceso dependerá de su unidad funcional, pero también dependerá de los propietarios de proceso que están velando por el buen rendimiento de ese proceso de negocio. Hay una buena transformación que hay que gestionar para que ese cambio sea efectivo. Bien, y la última observación es hablar de las plataformas tecnológicas. Si hablamos de plataformas tecnológicas, en el caso, por ejemplo, de Forrester, pues relaciona lo que es RPA, DPA, BPM y DCM como plataformas para diferenciar directamente pues todos los conceptos tecnológicos. Lamentablemente, cuando hablamos de tecnologías BPM, pues se suele hablar también de BPM, pero en realidad, como decíamos en el punto 1, BPM es una disciplina de gestión. Cuando hablamos de tecnologías BPM, a mí me gusta más hablar de BPMS, porque ya todos estamos focalizados en la tecnología software. Entonces, RPA, BPM, las Digital Process Automation, estas plataformas que domina así Forrester, interesa invertir muchísimo dinero o interesa cambiar a RPA, que parece que es mucho más económico. Es discutible, habrá que ver exactamente qué significa eso de económico dependiendo del retorno a la inversión que va a ofrecer cada tecnología y cada proyecto de innovación de procesos. Y estamos hablando en Forrester de plataformas DCM, que son las antiguas Adaptive Case Management. Ahora la palabra D, disculparme, no me sale exactamente cuál es. Bien, pero bueno, son la gestión de casos, ¿no? Dynamics Case Management, me ha salido ahora ya. Bien, efectivamente Forrester lo llama Dynamic Case Management y normalmente Gartner pues lo llama como Adaptive Case Management. Bien, eso es la gestión de casos, la gestión de procesos impredecibles. Efectivamente, hay plataformas muy específicas para ese tipo de procesos, pero ahora los Intelligent BPMS pues ya incluyen pues esa Dynamic Case Management o Adaptive Case Management, los ACM. Bien, entonces, ¿hay que invertir? No hay que invertir. Pues inicialmente lo que tenemos que pensar es qué es lo que comenta Forrester a nivel de DPA, de Digital Process Automation. Cuando habla de Digital Process Automation hace dos distinciones entre Deep y Wide. Cuando está hablando de Deep, está hablando de la orquestación de procesos complejos. Pensamos en la cadena de valor de una organización, esos procesos principales, lo que es el core de la propia empresa, pues serían esos procesos que hay que mejorar, hay que optimizar y en definitiva aplicar BPM. Entonces, esos entornos son entornos de procesos que se busca la mejora continua, son principales para la organización y por tanto son críticos. Necesitaremos plataformas de lo que llama Forrester Deep, es decir, plataformas robustas que tengan facilidad de escalado, que puedan tener integración, que podamos conectarnos con Internet de las Cosas, con redes sociales, con inteligencia artificial, con toda la tecnología móvil, que podamos tener gestión ingente de datos, o sea, trabajar con Big Data, poder hacer Streaming Analytics para tener predicciones de datos y de esa forma tener detención de patrones de comportamiento y así trabajar con esos eventos en un proceso de negocio. Sin embargo, cuando estamos analizando procesos que son lo que llaman procesos ligeros, son aquellos procesos operativos que son más de soporte, más de apoyo, que son procesos muy simples,
que se podrían gestionar pues, con los workflows que existen ahora, pues de tipo cloud, donde pues, son muy sencillos, no requieren muchísimas integraciones, solamente se focalizan en la experiencia del cliente y normalmente pues, se aplican para mejorar o optimizar ese viaje del cliente, lo que son los impactos con el cliente, y también en muchos proyectos de design thinking para gestionar pues, esa innovación con el cliente. Esos son los que se llaman DPA White y son los de low code. Cuando hablábamos de si el departamento TI tiene que actuar o no, cuando se habla de low code, pues significa que hay poca integración. Por lo tanto, el departamento TI da poco valor en cuanto a que lo podría hacer cualquiera de negocio, efectivamente, pero yo sigo pensando que aunque sea así, el proyecto pues lo tendrá que liderar TI, porque TI sabe exactamente pues, cómo conectar perfectamente con las bases de datos, cómo implantarlo, si va a estar en la nube, pues tendrá que ver temas de seguridad. En definitiva, hay muchos aspectos tecnológicos que no se puede dejar de la mano pues, de una persona que normalmente pues, en negocio pues, estemos utilizando un Word. No es utilizar un Word, es utilizar una automatización de un proceso o una orquestación de un proceso y tiene pues mucha repercusión hacia los propios sistemas que tiene la organización. Entonces, cuando hablamos de Digital Process Automation, hablamos de BPM Deep o BPM White y estamos hablando de tecnología BPM. Y cuando hablamos de RPA, estamos hablando de software que nos facilita crear bots que imitan el comportamiento humano para tareas repetitivas de bajo valor. Por lo tanto, no es ni un Digital Process Automation White ni Deep. Estaría más cercano a los DPA White, pero no se pueden denominar Digital Process Automation porque lo único que hacen es imitar el comportamiento del ser humano en ciertas tareas. No están orquestando el proceso de principio a fin. Mirad dos comentarios que comenta Forrester. Las plataformas BPM innovan, modernizan y mejoran continuamente un proceso. Ese es el foco de la disciplina de gestión por procesos. RPA toma un enfoque táctico y es táctico porque lo que interesa es aislar el dolor que supone que una persona esté gestionando de forma repetitiva muchísimos datos, consolidando muchísima información, algo muy aburrido que puede llevar al error. Sin embargo, con un robot de software tendremos calidad, cero error y estaremos ejecutándolo de forma mucho más rápida. Las plataformas RPA, comenta también Forrester, no son adecuadas para proyectos de transformación digital porque no tienen ese enfoque. Es una tecnología que lo podremos utilizar lógicamente para transformación digital porque en esa simplificación, racionalización de procesos de software tenemos que automatizar y si es algo repetitivo, pues vayamos por el RPA, pero no gestionan ese cambio a esos nuevos productos, esos nuevos servicios, el cambio de la cadena de valor ni el cambio del modelo de negocio. Como conclusión, RPA no va a reemplazar BPM y si lo reemplazase sería que se va a llamar BPM, es decir, que aquellos fabricantes de RPA complementan a los fabricantes de BPM y así lo estamos viendo. Muchos fabricantes de BPM están haciendo acuerdos con fabricantes de RPA porque son complementarios y cuando yo quiero hacer una implantación de una automatización de un proceso de negocio, la podremos hacer como proyecto tecnológico y con BPM también lo podríamos plantear así, pero lo que estaríamos haciendo es implantar un software en una organización para ejecutar un proceso como si fuese una aplicación. Si quiero ir hacia la gestión por procesos, tendré que aplicar la disciplina de gestión por procesos, la disciplina de Business Process Management. Hay un cambio cultural y habrá que hacerlo pues con una metodología específica para que tengamos totalmente éxito. En el caso del RPA, podemos ir rápidamente a automatizar ciertas tareas y tener éxito porque lo vamos a tratar como un proyecto tecnológico y, por supuesto, pues dentro de una iniciativa de BPM siempre deberemos considerar la automatización de esas tareas aprovechándonos de las tecnologías RPA porque efectivamente dan mucho valor y el ROI que podemos generar con RPA también es muy interesante para los proyectos de BPM. Pues nada más, muchas gracias y a vuestra disposición ahora para las preguntas que tengáis. Muy bien, Pedro, pues muchísimas gracias por tu presentación.
Vamos a pasar al turno de preguntas. Os voy a decir cómo podéis participar. Os animo a participar vía micrófono. Para ello tenéis que levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Levantáis la mano y yo os abro el micrófono. Y si no, pues me pasáis vuestras dudas, vuestras cuestiones vía chat y yo se las leo a Pedro, aunque preferimos preferimos escucharos directamente, así que animaros, ahora que está Pedro aquí a mano, animaros a hacer preguntas levantando la mano, accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control. A ver, Jaime, tienes la mano levantada, te voy a abrir el micro, vamos a ver. Tienes que desmutarte, Jaime, porque yo no puedo hacerlo todo. A ver, tienes que desmutarte tú y te abro el micro, porque ya te he permitido. Jaime Cadena. Ahí está. Jaime, ¿qué tal? Buenos días, acá en Ecuador. Bien, yo tengo una inquietud. Normalmente en una organización existen las dos áreas, la una de procesos y la otra de tecnología. Ahora, ¿qué tan recomendable es que el área de procesos esté dentro del área de tecnología y no por separado? Bien, bueno, la pregunta es una pregunta típica y efectivamente es lo más habitual. Cuando nos aproximamos a diferentes iniciativas de procesos en las organizaciones, normalmente lo que es el departamento de procesos cae sobre tecnología, cae sobre el director financiero o bien cae sobre el director de operaciones. Yo personalmente pienso que el que caiga sobre el departamento de tecnología de información tiene muchas ventajas porque, como decíamos, al final, dentro del ciclo de vida de BPM, pues hay dos fases que tiene que estar involucrado el departamento de TI. Por lo tanto, va a ser un impulso muy grande a lo que es la implantación de BPM. Entonces, yo lo veo fenomenal que el departamento de procesos pues directamente caiga sobre el departamento de tecnología, pero eso sí, el director de tecnología, el CIO, deberá tener cierto liderazgo importante para apoyar también lo que son los proyectos de implantación de procesos, no solamente los proyectos de tecnología. Lógicamente, si tiene la responsabilidad, pues cabe pensar que va a tener exactamente ese foco, ese doble foco, el foco de tecnología y el foco de procesos, pero se requiere, como sabéis, en la implantación de BPM, por esa gestión del cambio, pues un liderazgo fuerte. Por lo tanto, tiene que estar muy respaldado por la dirección general. Sin embargo, por ejemplo, en aquellas empresas donde recae directamente sobre el departamento de operaciones, el director de operaciones, por su propia funcionalidad, es una función totalmente transversal. Entonces, ahí el foco hacia procesos es inmediato, por lo tanto, el apoyo va a ser 100%, pero tendrá que llevarse bien con el departamento de tecnología. Si no, tenemos un enfrentamiento importante y ese enfrentamiento, lógicamente, podría ser un obstáculo. Por lo tanto, si el departamento de tecnología pues opina que efectivamente hay que apoyar los procesos, pues adelante con este tipo de organización, y si no, tiene que venir desde arriba pues el deseo de que los departamentos funcionales pues estén con esa visión hacia la orientación por procesos. Muy amable, gracias. Gracias a ti, Jaime. Muy bien, Jaime, muchas gracias desde Ecuador. Vamos ahora con Constante Jesús, desde México. Te voy a abrir el micro. Hola, Constante. Hola, buenos días desde México. ¿Desde qué ciudad de México nos llamas, Constante? Desde DF. Estamos en DF. Perfecto, adelante. Oye, sí, una pregunta. Nosotros estamos revisando distintas herramientas de RPA y entonces hay algunas que me ofrecen solo el RPA y otras como una suite que son RPA y BPM. ¿Cuál sería la mejor elección? ¿Ir hacia una suite integrada, empezar con RPA y luego en función de los procesos que se quieren automatizar, que principalmente son procesos de administrativos, ¿vale? Generación de facturas, etcétera, y comprar primero una RPA o luego un BPM o una suite integrada? ¿Cuál sería la mejor opción?
Bien. Lo más recomendable. Sí, bueno, siempre para seleccionar cualquier tecnología lo que hay que poner son pues, una serie de criterios concretos que respondan a las necesidades de la organización. Es pensar, por ejemplo, en adquirir directamente pues, un RPA con BPM, pues lógicamente yo diría que es lo ideal siempre y cuando pues, la empresa tenga una orientación a procesos, pero probablemente hay que ver exactamente la capacidad de esa combinación. Probablemente si es un fabricante de los fabricantes, digamos, de siempre de BPM, pues actualmente, excepto alguno que han incorporado ellos, pues normalmente lo que han cogido pues es digamos, una alianza con un fabricante de RPA. Entonces yo te diría, siempre yo cuando ayudo a las organizaciones a seleccionar software, incluso pues desde mi página, creo que además incluso la desde Twitter, no sé si lo tengo en la cabecera, pero bueno, desde mi blog o desde Twitter, podréis consultar pues, un artículo que tengo específico de cómo seleccionar software BPM, que nos puede servir también para RPA. Yo mi consejo siempre, porque cuando vemos el ciclo de vida de BPM, vemos que hay muchísimas herramientas que podemos utilizar, desde arquitectura empresarial, desde BPAs, de BPMS, RPAs, de tema BAN, de Balance Scorecard, o sea, hay muchas tecnologías que podemos necesitar o no. Yo diría, vamos a pensar en los proyectos que necesitamos, tanto ahora como futuros, cuál es el primer proceso y a partir de ahí, sabiendo las necesidades actuales y las necesidades futuras, vamos a analizar qué herramienta necesitamos. Probablemente, inicialmente, si estás pensando en implantar una automatización mediante un robot de software, mediante un RPA, te interesará analizar simplemente pues, la implantación de ese RPA, que no tiene ninguna disrupción a nivel de la organización, y ver exactamente el retorno de la inversión. ¿Cómo te reemplaza a ese personal? Si te está haciendo pues un gasto inferior y además porque no hay errores, pues tienes además ese tipo de ahorro. Pero si estás pensando en una orientación a procesos, pues sí que ya puedes pensar en un BPM. Y prima más, yo creo que el software BPMS, la plataforma que selecciones, que la plataforma de RPA. Que me disculpen los fabricantes de RPA, pero yo diría que equivocarme en un RPA no es tan caro como equivocarme en un RPS. Y me vais a entender de una forma sencilla. No es lo mismo equivocarse en un motor de base de datos corporativo para la organización que equivocarse pues, en un procesador de textos. Entonces, esto es lo mismo. Con RPA me puedo equivocar, pero no habré invertido muchísima cantidad de dinero. Sin embargo, con la implantación de un software equivocado de BPMS, puede ser que no escale, que tengamos que gestionar muchísimas instancias de proceso y tengamos un problema. Los robots de software, afortunadamente, van a estar haciendo tareas, trabajando con la potencia que necesiten de la máquina, pero eso lo podré resolver fácilmente. Oye, una pregunta. No me queda claro el DPA, la diferencia entre un DPA y un BPM. Es decir, no le veo la diferencia entre uno y otro. Sí, no hay diferencia. En realidad es un término que ahora está utilizando Forrester, que bueno, no es que esté teniendo mucha aceptación en el mercado porque todos seguimos hablando de tecnologías BPM y como he puesto en la imagen, cuando hablamos de Digital Process Automation, hablamos en Forrester de Deep y White, y son simplemente pues, los BPMs muy potentes que nos facilitan hacer cualquier orquestación de proceso, y los DPA White pues, serían más tecnologías de tipo workflow, pero estaríamos hablando del mismo término. Ok, de acuerdo. Venga, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Constante. Recordar que, bueno, tenemos unos minutitos. Si queréis participar directamente vía micrófono, os animo a levantáis la mano accionando el botoncito levantar mano, el iconito que hay en el panel de control de GoToWebinar, y así podréis hacer la pregunta directamente a Pedro, y si no, por el chat. Bueno, deciros que disculparnos porque ha habido un pequeño problema con la información que se enviaba por el mail para el webinar y solo la habéis recibido a última hora, ¿vale? Pero no sé qué problema ha habido, que no cogía el link y bueno, lo hemos enviado a última hora. O sea que los que no hayáis podido entrar, ahora veréis el vídeo de la grabación.
Bueno, vamos a ver, Pedro, una cuestión tengo yo para ti. Ahora mismo, digamos, tú te estás moviendo en el mercado español, aquí en España, digamos, ¿no? Bueno, estoy en el mercado español, digamos a nivel presencial, pero hago consultoría también online en el mercado latinoamericano y el máster, como el máster que damos en UNIR es totalmente online 100%, pues tenemos alumnos pues tanto de España como de Latinoamérica. Incluso, por ejemplo, en Ecuador tenemos un grupo completo, porque Ecuador es uno de los países que requiere siempre a nivel administrativo, el gobierno obliga a que sea BPM la implantación de procesos. Vale, te iba a decir ahora mismo en España, por ejemplo, la consultoría que estás haciendo, un poco cuál es un poco el estado de la cuestión. Es decir, la gente te está preguntando por el RPA ahora, digamos, antes del BPM, o sea, después de tener ya un sistema de BPM instalado. Habitualmente se están instalando la misma marca que ha instalado el BPM, está instalando el RPA, son diferentes. ¿Cuál es un poco la situación? Sí, bueno, el mercado, realmente, lo que son clientes, cuando se acercan principalmente a mí, o bien, por ejemplo, ahora, pues desde la asociación, cuando nos preguntan, se focalizan fundamentalmente en el modelado de procesos y en la automatización de procesos con BPM, o sea, ir hacia la orientación por proceso. Lo único que cuando llegamos a los clientes y a lo mejor empezamos a incluso ayudarles a modelar procesos de negocio, siempre se plantea pues el hecho de que hay tareas repetitivas y qué tecnología pues podría implantarse. Y entonces se habla de RPA. También es cierto que actualmente la transformación digital nos está apoyando muchísimo para, digamos, esa evangelización que llevamos años realizando, pues ahora encaje más en las organizaciones porque es una necesidad, pero también los fabricantes de RPA están haciendo mucho ruido. Y eso también es bueno porque hay muchas empresas que se nos acercan porque el RPA no les ha solucionado pues la automatización del proceso de principio a fin, principalmente porque hay personas que tienen que resolver tareas y, lógicamente, como he dicho antes, el RPA no lo puede hacer. Por lo tanto, en ese punto, pues sí que vemos que efectivamente el sector del RPA puro pues está moviendo también el hecho de que se implante después pues ciertas iniciativas de orientación por procesos. Fabricantes son diferentes, exceptuando algún fabricante como puede ser Pegasystem, que ha fabricado su propio RPA, pues normalmente los demás fabricantes pues están haciendo acuerdos pues con Blueprints, con UiPath o también, por ejemplo, Automation Anywhere en España está ahora mismo pues haciendo muchísimo marketing y se nota porque efectivamente yo estoy recibiendo cada vez más preguntas sobre RPA que normalmente pues será difícil encontrarlas. Pero normalmente en los proyectos que yo me muevo son más proyectos de más envergadura porque son más hacia orientación a procesos y el RPA pues no, llega en un momento dado de las implantaciones, pero siempre cuando se están haciendo evaluaciones de ciertos procesos de cómo mejorar. Y una mejora está claro que puede ser la automatización de una tarea vía un RPA. Bueno, aquí tengo una pregunta de Alexander que tiene mal audio y te la hace por texto. Dice, ¿por qué un BPM no puede suplir las funcionalidades del RPA a través de integraciones scripts hacia otros sistemas de información? Bueno, la respuesta sería que sí puede reemplazar el RPA. Lo único que el hecho es que si estamos buscando una automatización completa, podremos utilizar un script que siempre se ha utilizado en BPM o bien pues lanzar un web service y que ese web service directamente mediante integración pues haga lo que tiene que hacer. O sea, habrá muchas tareas de sistema que no necesitemos un RPA, pero el RPA lo que está haciendo es coger las tareas que hace el usuario. Imaginaros que es movimientos del ratón, entrar, hacer un login a una aplicación, coger cierta información, entrar a otra aplicación, coger ciertos datos, montarlo en un Excel, hacer ciertos cálculos y con esos cálculos llevarlo a un Word, con ese Word pues sacar un texto para la dirección y además también con cierta información hacer un gráfico y presentar un PowerPoint. Bien, eso el RPA es muy sencillo de automatizar, sin embargo, pues hay que programarlo, pues se puede programar también, pero serán más horas de programador y la persona que lo va a realizar, pues las horas de programador de una aplicación tradicional, pues es mucho más caro que lo que sería la labor
de realizarlo pues con las herramientas de diseño que tienen los RPA. Por lo tanto, el RPA facilita mucho el automatizar esas tareas repetitivas, pero lógicamente lo podríamos hacer de forma tradicional con esa programación pues en un lenguaje tradicional. Vale, me preguntan por aquí, esta asociación de la que eres presidente en España, nos cuentes un poco sobre ella y qué capítulos tiene en Latinoamérica. Bien, bueno, ABPMP es la Asociación de Profesionales de BPM, es una asociación internacional porque está fundada en Estados Unidos. En España ha aterrizado justo pues, en abril, que es cuando yo la he abierto con otros dos personas que son también expertas de muchos años en BPM, y el capítulo español está focalizado para España, para conseguir que los profesionales de BPM se certifiquen con la asociación. Tiene dos certificaciones, la CBPA y la CEPP, que son dos certificaciones dependiendo de la experiencia del profesional, y garantiza pues alguien que esté certificado pues que utiliza pues unas buenas prácticas para la implantación de BPM. Capítulos hay en todo el mundo, tanto en Estados Unidos, en Asia, hay también en Latinoamérica. En Latinoamérica podéis encontrar, así de memoria que yo recuerde, por ejemplo, pues hay una asociación directamente que nació en Panamá, pero ahora ya recoge pues todo lo que sería América Central. Hay una asociación en Brasil muy activa, hay asociación también en Chile, en Perú, en Colombia y alguna más que me estaré dejando. Pues están, de todas maneras, desde abpmp.es, pues podéis hacer directamente a abpmp.org o directamente con abpmp.org podéis ver pues cuáles son los capítulos y podréis ver más de 50 y tantos capítulos que tiene ahora mismo la asociación. Todos estamos unidos, por lo tanto, yo me relaciono mucho, pues lógicamente, con las asociaciones o capítulos de Latinoamérica, porque actualmente ABPMP, las certificaciones se basan en una guía que se llama el BPM CBOC, que está totalmente en inglés, también está en brasileño, en portugués, pero nosotros actualmente con Perú, con ABPMP Perú y con ABPMP Centroamérica, pues estamos liderando pues la traducción al español. Y por lo tanto, pues dentro de unos meses tendréis también el CBOC en español. La asociación lo que busca es intentar que los profesionales de BPM pues utilicen las mejores prácticas. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, estamos deseando verte por aquí pronto porque hemos tenido Fenomenal. a muchísima gente apuntada, o sea que hemos tenido más de 120 personas registradas en este webinar, así que bueno, es evidente que hay un interés ahora mismo por toda esta temática del BPM y el RPA. Perfecto, Daniel. Pues muchas gracias por la oportunidad de participar de nuevo, que hacía años que no participaba por TecnoWebinars. Y bueno, pues en cualquier momento pues podemos organizar otro y así, pues bueno, vamos hablando también de temas que preocupan efectivamente, que bueno, que es bueno discutir y también pues poner un poco de foco. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Y bueno, ya los habéis oído. Seguir atentos a tecnowebinars.com. Además, estamos teniendo últimamente pues, bastantes webinars relacionados con automatización de procesos y BPM. Estaros atentos y estaros atentos, por supuesto, a próximos webinars de Pedro Robledo. Nada, yo soy Daniel y me despido desde aquí de Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona. Adiós y hasta la próxima. Adiós.